Desde un remate que rompió un poste de la portería hasta un tiro libre a más de 300 km/h. Estos son los 25 remates más potentes de la historia del fútbol. Y primero, tenemos un misil de CR7 que casi le provoca un infarto a un anciano. De cara al partido de vuelta de la Champions League contra el Manchester United, los jugadores del Arsenal estaban confiados de darle la vuelta a la eliminatoria tras haber perdido 1-0 en la ida. Pero tras encajar un gol temprano de Ji-sung Park, la frustración empezó a apoderarse de ellos. El partido era muy igualado y los Gunners hicieron una falta casi en la mitad de la cancha. Los jugadores del Arsenal estaban confiados de que CR7 no iba a disparar desde tan lejos. Entonces, cuando el árbitro pitó el silbato, CR7 hizo esto. Este disparo fue tan potente que hasta los fanáticos del Arsenal se quedaron sin palabras. Pero bueno, en el puesto número 24 tenemos a Zlatan Ibrahimović, que hizo un disparo tan potente que hasta los fanáticos rivales lo ovacionaron. En un partido de Champions entre el Anderlecht y el PSG, Zlatan Ibrahimović estaba intratable. Ese día marcó 2 goles rápidos para poner al PSG cómodamente por delante. Pero cuando los defensores del Anderlecht pensaban que tenían todo bajo control, esto fue lo que sucedió. Ese balón viajaba a 150 km/h, justo como yo viajaba en mi Corolla para ir a la casa de mi novia. No es de extrañar que los fanáticos del Anderlecht lo ovacionaran de pie. Pero incluso esto no es nada comparado con el mega disparo que ganó el gol de la temporada en la Premier League del año 2019. El estadio del Manchester City, un verdadero estadio impresionante. La mayoría de equipos pasan todo el partido en su propia mitad. Marcar en ese estadio es casi imposible, pero ese día Andros Townsend y sus compañeros del Crystal Palace tenían otros planes. Con el partido empatado 1-1, un despeje le cayó a Townsend, quien sin pensarlo 2 veces hizo esto. El balón fue tan perfectamente que el portero era un espectador. Incluso el propio Townsend no podía creer que había marcado este golazo. El Palace ganó el partido 3-2 y el City se fue a casa triste ese día. Pero bueno, pasemos al disparo número 22 que convirtió a Ter Stegen en una estatua. Durante la Supercopa de España del 2017, el Barcelona soñaba con protagonizar una remontada contra el Madrid. Los catalanes perdieron 3-1 en el partido de ida. Sabían que sería una tarea difícil remontar, pero a los 4 minutos del partido, Asensio destruyó las esperanzas del Barça con este gol. Ese disparo fue tan potente que hizo que Ter Stegen pareciera una estatua, o tal vez solo sea un portero dormido. Pero bueno, pasemos al puesto número 21, donde veremos un disparo que casi hace que arresten a un jugador por crímenes de guerra. El 3 de octubre del 2023, el Madrid viajó a Italia para enfrentarse al Napoli, un equipo que había ganado la Serie A falta de 5 partidos para el final. Liderados por el prolífico Víctor Osimhen, todos esperaban que los italianos ganaran ese partido contra el Real Madrid. Esta predicción parecía acertada porque el Napoli empezó ganando el partido, pero el Madrid respondió a través de Vinicius Jr. y se adelantó por medio de Jude Bellingham. Pero al reanudarse la segunda parte, el Nápoles empató el partido. Con el partido en empate muy trabado, Valverde tomó cartas en el asunto e hizo esto. Uy, hermano, podría jurar que tiene un lanzacohete en la pierna. El disparo fue tan potente que casi dobla el larguero, pero ni siquiera esto pudo entrar en el top 20 de este video, porque no hay forma de que un humano pueda hacer lo que Ronaldo hizo en el puesto número 14. Pero bueno, antes de llegar a eso, veamos un disparo tan potente que 2 porteros no podrían detenerlo. En 2011, Sir Alex todavía era el entrenador del United y sus jugadores eran capaces de hacer lo imposible. Entonces, cuando se enfrentaron contra el Chelsea, Nani hizo esto.
Vaya, qué golazo, literalmente pateó esa pelota con tanta fuerza que casi rompe la red. Pero, por más loco que haya sido este disparo, no es nada comparado con lo que hizo Ronaldo en el puesto número 19. Después de un empate decepcionante en el partido de ida con el Porto, el United corría el riesgo de quedar eliminado de la Champions porque el Porto había marcado 2 goles de visitante. Con el destino del club en juego, las esperanzas recaían en los hombros de Cristiano Ronaldo. A los 6 minutos del partido, Ronaldo recibió un pase a 45 metros del arco y dijo: "Tranquilos, soy Cristiano Ronaldo". Este disparo de tan larga distancia, la potencia, la audacia, le valió a Cristiano para ganar el premio Puskás del gol del año. Y pensar que Río Ferdinand le gritaba que no disparara. Ay, casi nos perdemos de este gol. He gets his head down. At that moment there, I'll never forget it. I tell my kids about this all the time. I was screaming here, no, 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 no. Like, pass it, like. And when he hit it? Then when he hit it, it was like, wow, I'll show you the facials in a minute. Ay, casi nos perdemos de este gol. Pero bueno, todos, silencio. En el puesto número 18 veremos un disparo que arruinó la celebración de título de la Juventus. Tras haber sido coronados campeones de la Serie A en 2019, la Juventus llegó al partido contra el Inter con las celebraciones ya en marcha, pero sin que ellos lo supieran, Nainggolan ya había planeado arruinar la fiesta. Antes del partido le dijo a los periodistas que quería marcar contra la Juventus, así que a los 7 minutos del partido, un pase de cabeza cayó en su camino e hizo esto. Ay amigo, este tipo literalmente arruinó la fiesta. Pero bueno, pasemos al puesto número 17, donde veremos un disparo que viajó tan rápido que infringiría las leyes de tránsito en todos los países. One superb goal that made the difference and that changed the game. En 2007, el Newcastle estaba experimentando un mini renacimiento después de haber tenido un mal desempeño durante la temporada. Entonces, cuando se enfrentaron al Tottenham, nadie podría haber predicho cómo quedaría este juego. A los 70 minutos de juego, el Newcastle perdía 2-1 y parecía que los demonios del pasado volvían para atormentarlos. Pero fue entonces cuando Obafemi Martins decidió convertirse en un asesino. Martins ส่วน3คนครับนิวคาสเซิลหน้ามีตัวที่4ขึ้นมายิงโอ้โหลูกนี้สุดยอดครับท่านผู้ชม La fuerza de ese disparo es suficiente para alimentar a un vecindario entero. Pero bueno, en el puesto número 16 veremos un disparo tan loco que casi destroza el techo de la red. Durante un partido de la Premier League entre el Blackburn Rovers y el Southampton, ambos equipos se habían anulado mutuamente durante el partido y todos pensaban que acabaría en empate, pero un centrocampista del Blackburn quería ganar ese día, así que cuando le pusieron el balón en bandeja, disparó este pedazo de misil. Por la confusión que tenía este portero, se notaba que el disparo era imparable, pero incluso esto no es nada comparado con un gol que eliminó al United en la Champions League. Cuando el United se enfrentó al Mónaco en los cuartos de final de la Liga de Campeones del 98, el equipo con estrellas como Beckham, Andy Cole, confiaban que iban a ganar el partido. Después de un aburrido partido de ida con un resultado 0-0, todo se decidió en el partido de vuelta en Old Trafford, pero a los 5 minutos de juego, David Trezeguet puso al Mónaco por delante con este disparo, míralo. Me sorprende cómo este misil no rompió la red de esta portería. Aunque el United más tarde empató el partido, ese disparo los eliminó por el valor de gol doble de la Champions League al misil que le dio al Barcelona su primera Champions League. Vamos allá. Durante la final de la Champions del 91-92, el Barcelona se enfrentó al equipo de la Sampdoria, que venía imparable. El Barça quería ganar el partido para ganar su primer título. Después de un lamentable 0-0 en el primer tiempo, el partido se fue a la prórroga con posibilidad de penaltis, pero a los 6 minutos de la segunda prórroga, el Barça hizo este golazo. El Barça ganó un tiro libre cerca del área, bastante cerca.
Cuando todo parecía que nos íbamos a los penaltis, Ronald Koeman hizo esto. Parece que le va a pegar Ronald Koeman. El portero ni siquiera se pudo lanzar, ni siquiera vio el balón. Ahora entiendo cómo este defensa logró marcar 250 goles. ¡Qué crack! Pero bueno, si crees que ese tiro fue bueno, espérate a ver el siguiente. Vamos a verlo. En el 97, el Newcastle se enfrentó a un equipo, al Leicester City, que quería ganar el partido. El Newcastle se adelantó temprano, pero el Leicester encontró una manera de empatar. Molesto por este desafío, Alan Shearer decidió que ya era suficiente, así que cuando su equipo recibió un tiro libre al borde del área, el jugador hizo esto. Solo escucha ese sonido, la red literalmente está pidiendo ayuda. Y más aún, el portero, porque ni siquiera logró ver el balón. Pero por más impresionante que sea este tiro, no es nada comparado con el siguiente que desafió las leyes de la física. En un partido entre Brasil y Francia, los brasileños consiguieron un tiro libre a 40 yardas de la portería francesa. Debido a la distancia, la pared francesa estaba muy lejos del balón, una decisión de la que se arrepintieron rápidamente. Puedes volver a ver este tiro libre 50 veces y todavía te sorprendería cómo se ejecutó. El portero estaba seguro de que el balón iba a salir, pero solo se quedó viendo cómo el balón entraba. Si Einstein estaría vivo, ni siquiera podría explicar esto. Pero ni siquiera esta locura pudo entrar en nuestro top 10, porque a partir de ahora serán los tiros más potentes de la historia. Empezando por un cohete de Adriano que dobló el poste de la portería. Si jugaste a PES a mediados de los 2000, entonces sabes que Adriano era un código de trampa. Este tipo tenía una calificación de potencia de tiro de 99, y vaya, no era una exageración. En su debut con el Inter contra el Madrid, el Inter ganó un tiro libre justo al borde del área. Adriano le pidió a Seedorf que le permitiera lanzar el tiro libre. Considerando que era nuevo en el equipo, era una gran petición, pero Seedorf accedió. Hubo un poco de conmoción en la barrera, pero Adriano estaba concentrado, así que cuando ejecutó el tiro libre, esto fue lo que sucedió. Vaya, qué locura de tiro libre, literalmente pateó a donde estaba el portero, pero creo que no pudo hacer nada, literalmente la potencia era impresionante, muchachos. Pero bueno, pasemos al puesto 9, donde hay otro brasileño con una potencia de tiro tan loca que fue apodado como el increíble Hulk. En un partido de la Liga Brasileña entre el Atlético Mineiro y el Santos, los jugadores del Santos sabían que habían cometido un error cuando concedieron un tiro libre tan cerca del área. Y cuando veas esto, entenderás por qué estaban tan preocupados por ese tiro libre. La fuerza con la que este balón fue disparado a la portería era una locura. Imagínate si esto le hubiese golpeado en la cara a alguien. Pero esa no fue la única vez que Hulk mostró su potente disparo. Durante un partido entre los máximos rivales, el Porto y el Benfica, Hulk estaba siendo abuchado por algunos fanáticos del Benfica. Hulk, harto de esta situación, literalmente decidió vengarse y justo le cayó un rebote e hizo esto. Mira lo que pasó. El disparo fue tan potente que el portero se quitó del camino literal, no le iba a meter la mano. Ay, portero, qué cobarde. Pero bueno, pasemos al puesto 7, donde veremos un cohete absoluto, que literalmente te puedes perder si pestañeas. En un partido de la Premier League en el año 96, se enfrentaban el Arsenal y el Sheffield. El partido estaba bastante parejo. Pero mira lo que pasó. Después de un saque de esquina mal despejado, el balón le cayó amablemente a David Hirst, quien se inventó un disparo bastante potente. El balón fue golpeado con demasiada potencia, literalmente se pudo haber perdido, porque es que nadie frenaba eso. No envidio los postes de la portería en absoluto, no quisiera ser ellos, la verdad. Pero bueno, pasemos al puesto número 6, donde veremos un gol que fue votado como el mejor de la temporada 2006-2007 de la Premier League. Después de un saque de esquina mal despejado por el Aston Villa, el balón le cayó nada más y nada menos que a Paul Scholes, quien lo remató con una potencia impresionante. Creo que ese comentarista somos todos nosotros en este momento. Y con ese gol llegamos a nuestro top 5. Abróchense los cinturones porque ahora veremos cosas bastante explosivas.
comenzando con un cohete de último minuto que le dio al Liverpool la Copa de la FA. Cuando el Liverpool se enfrentó al West Ham en la final de la Copa de la FA en 2006, todos esperaban que los Reds hicieran un trabajo fácil con los Hammers, pero después de 2 desafortunados goles en propia puerta, el Liverpool perdía 3-2 ante el West Ham, a solo unos segundos del final del partido. Con el corazón a punto de romperse, el Liverpool hizo un último esfuerzo para intentar conseguir el empate, y entonces esto sucedió. Vaya, qué locura de gol, literalmente casi envía el balón al espacio. Qué impresionante. Wow, qué momento tan icónico de uno de los mejores centrocampistas de su generación. Impresionante. El Liverpool ganó en la tanda de penaltis y el partido pasó a llamarse la final de Gerrard. Pero bueno, pasemos al siguiente puesto porque veremos una pelota que fue golpeada a 170 km/h. Esto sucedió en un partido entre el PSV y el ADO Den Haag en la liga holandesa. Los jugadores del PSV buscaban un tercer gol, así que se realizó un pase hacia Ibrahim Sangare, que hizo esta locura. ¡Ay, hermano, qué golazo! La pelota salió volando como una bala, literal, y ni siquiera el entrenador del PSV podía creer lo que acababa de ver. Pero incluso esto no es nada comparado con el disparo que veremos en el puesto número 3. Durante un partido entre el Leeds y el Wimbledon, el jugador ganés Tony Yeboah recogió un balón suelto en la mitad del campo del Wimbledon, bailó alrededor de un defensor e hizo lo impensable. Mira esto. ¡Wow! Sentimos tu dolor, portero. Sentimos tu dolor. Pero en el puesto 2 veremos a Arjen Robben disparando un tiro que literalmente alcanzó los 190 km/h. Ich muss einfach sagen, ich bin nur dankbar. Sehr, sehr dankbar. Jetzt macht sein Tor. Und ich will selber machen. Und macht sie. Robben! Ein unfassbares Tor. Robben! 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 Durante su carrera, Robben era famoso por cortar hacia la izquierda y meter el balón en el ángulo, pero a pesar de ser un maestro de esta técnica, Robben también tenía un pie izquierdo bastante explosivo. Y si crees que estoy exagerando, mira esta jugada. Saca el córner Kaká. Ha despejado Momoyela y golazo de Robben. ¡Qué golazo de Robben, señores, a la salida del área! Vaya, qué locura de disparo, lo podemos ver una y otra vez, no me cansaría de ver este disparo. Hasta el entrenador del Dortmund, Jürgen Klopp, quedó impresionado con ese disparo. Y hablando de disparos, ahora hablemos del más potente en la historia del fútbol. En un partido de la liga portuguesa entre el Sporting y el Naval, los jugadores del Naval cometieron un tiro libre absurdo al borde de su área, pero cuando intentaron formar una barrera, el portero estaba absolutamente aterrorizado. Para entender por qué estaba tan asustado, tienes que ver esto. 2 minuten voor tijd staat het nog altijd 0-0 bij Naval tegen Sporting Club de Portugal, maar invaller Ronnie. Robbie Everson golpeó el balón con tanta fuerza que los dedos del portero podrían haber quedado destrozados si tocaba el balón. Ese portero esquivó una bala literal, el balón iba a 210 km/h y ese es el disparo más potente jamás registrado. Pero por más loco que hayan sido estos disparos, no son nada comparados con la locura de los fanáticos del Saint-Étienne o la vez que 2 entrenadores se pelearon después de un partido. Si quieres ver más contenido como este, mira el próximo video. Nos vemos.